Qué bueno volver a verlos en esta nueva temporada de Esos Grandes Viejos. No lo digo porque esté el profesor Jaime Oviedo aquí, sino más bien lo digo por mí mismo y sobre todo por los personajes que vamos a volver a recordar y a poner como ejemplos de grandes chilenos. Vamos a hablar hoy de una persona por la que yo tengo un gran afecto, dado que fue mi maestro. Yo le llevaba el vaso de agua en sus primeras clases, ¿ah? Por ahí comenzó la docencia que él hizo conmigo. Vamos a hablar de Don Gonzalo Vial Correa, ¿no es cierto? Gonzalo Vial Correa, historiador, Historiador, periodista, abogado, fundador de dos publicaciones, Portada y ¿Qué pasa? Él estudió primero en los Padres Franceses, después emigró egresó y inició sus estudios de Derecho en la Universidad Católica. Sí, cuidado con la palabra migración, ¿ah? Porque no está muy bien vista hoy día. Ciertamente. Bueno, y él entonces ahí él entra a estudiar en realidad dos carreras, a confesión propia, pedagogía en historia y simultáneamente, pedagogía en historia y derecho, pero abandona pedagogía en historia con un gran desagrado de don Jaime Izaguirre, que era uno de sus profesores en esa época. Y el maestro de don Gonzalo. Efectivamente. El gran maestro de don Gonzalo. Exactamente. Y continúa después en la carrera de Derecho. Va a tener una participación destacada también dentro del nacionalismo chileno. Él se consideraba un integrante de la derecha nacionalista. Y hacía recuerdo y memoria de cómo tuvo también contacto con otro gran señor que nosotros también hablamos hace un tiempo atrás acá, don Jorge Prat. Fue secretario incluso de él cuando don Jorge Prat fue ministro de Hacienda y en el gobierno del presidente Ibáñez. Y ahí también le tocó tener relación, ¿verdad?, más directa con el mundo político. Pero realmente quizás el cargo político más importante que desarrolló en su vida pública don Gonzalo, el más relevante, fue ser ministro de Educación durante el gobierno militar del año 78 al 79, donde él de alguna manera tuvo una vinculación con el Consejo de Rectores de las universidades, con todo el mundo académico, intelectual. Don Gonzalo siempre estuvo muy vinculado a la ilustración, a la cultura, venía de una familia... No le habría gustado mucho eso de vinculado con la ilustración. Bueno, pero ¿cómo? Yo un ilustrado. Él era un conservador neto, así que esto de ilustrado no le habría gustado mucho. Habría sido muy, en realidad... Pero yo entiendo lo que quieres decir, que muy vinculado al conocimiento, a la cultura. Exactamente. Bueno, ya que Jaime va avanzando en la biografía de don Gonzalo, él lo presentó como periodista, historiador, abogado. Habría que agregar educador. Efectivamente, don Gonzalo tenía una pluma periodística extraordinaria, que, como bien decía Jaime, aplicó en ¿Qué pasa?, en Portada, pero sobre todo en sus deliciosas columnas de La Segunda por muchos años. Están publicadas en dos distintos volúmenes, uno de Tanto Monta, me parece, y el otro del Yes. Ahí están las columnas de, o Idea País, ¿no? Idea País y Tanto Monta. Me parece que esas son las dos editoriales que han publicado las columnas de don Gonzalo. En cierto modo, escribía a vuela pluma, prácticamente no corregía. Y de hecho eso también se nota en su primera versión de la historia de Chile. Después Jaime está mostrando ahí la que hay que recomendar, la de 5 siglos de historia, porque esta es una historia de Chile bastante más extensa. Bueno, pero vuelvo al estilo de don Gonzalo como periodista. Escribía a vuela pluma sin fijarse mucho en una determinada sintaxis, en el desarrollo de premisas y conclusiones, sino que simplemente tenía tal capacidad de impactar con su manera de decir las cosas. Eran columnas muy largas las que tenía que entregar para la segunda. Educador, un educador excepcional, no solo porque él fundó, junto con la señora Lucha, su mujer de toda la vida, la madre de, no sé, 7, 8, 9 hijos, ¿cuántos son? Una familia muy numerosa. Fundaron los colegios en Lo Barnechea, era un educador en terreno, pero además, como bien decía Jaime, alcanzó esa dignidad, esa importante responsabilidad de ser ministro de Educación.
fue decano de la Facultad de Educación de la Universidad Finisterre, pero sobre todo como educador fue un profesor excepcional. Manejaba la ironía, aprendía de su gran maestro, don Jaime Izaguirre, de quien aquí ya hemos hablado, con una destreza infinita, ¿no? Y era un hombre de múltiples anécdotas, ¿no? Así es, pues bueno, él contaba que en una ocasión, cuando era secretario justamente de don Jorge Prat, cuando era ministro de Hacienda, tocó el teléfono en la oficina, no había llegado nadie, solamente él, y entonces toma el teléfono y pregunta, ¿aló? Sí, buenos días, ¿se encontrará el ministro? No, no está el ministro, le dice Gonzalo, no se había identificado, era don Carlos Ibáñez, era el presidente. Nada menos. Y después, y el subsecretario, tampoco. Bueno, es, y cortó. Era el presidente de la República. El presidente de la nada menos. República, don Carlos Ibáñez Campos, en su segunda administración, la que va del año 52 al 58. Entonces, contaba esta anécdota a él porque realmente fue una cosa muy simpática, pero que revelaba también un poco la personalidad de don Carlos, una persona que venía del mundo militar, ¿no es cierto?, que tenía una estructura de levantarse temprano, en fin, empezar su obligación. Esto de que no estuvieran ni el ministro ni el subsecretario no era una buena, no era una buena práctica. Don Gonzalo, cuando entraba a una sala de clase, no es que tuviera un contacto especialmente afectivo con los alumnos, era un hombre de una cierta distancia, pero que a medida que iba avanzando en la exposición del tema, temas que dominaba absolutamente, por algo pudo escribir todo lo que escribió, se iba produciendo una sintonía muy grande entre los alumnos y él. Yo no fui su alumno, pero sí, cuando él volvió a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, porque la había abandonado en plena reforma universitaria, cuando volvió el año 77, yo era un jovencísimo sujeto recién contratado, me dedicaba a hacerle tutoría a los alumnos de la facultad, estaba estudiando mi cuarto año de historia junto con ya haber dado mi licenciatura en Derecho, y entonces me dijeron, tú vas a ser el ayudante de don Gonzalo Vial, básicamente para dos cosas, para llevarle, como les decía, el vaso de agua a la clase, tarea importantísima, como ustedes comprenderán, y por otra parte para que las pruebas que él hiciera, controles de lectura o los controles ya de materia, quedaran en manos de este corrector, porque don Gonzalo no iba a dedicarle mayor tiempo, tenía muchísimas cosas que hacer a la corrección. Y ahí entonces pude apreciar, no como alumno, pero sí asistiendo a sus clases como ayudante, la calidad, la penetración, tanto en el conocimiento de las materias como en el modo sutil, fino, de exponer cada una de las partes de la asignatura de Historia del Derecho. Ahora, yo me fui a doctorarme, en la autorreferencia a finales del año 78. El curso quedó, desde el punto de vista administrativo, un poco a la deriva, y parece que se produjo ahí un pequeño inconveniente en corrección de pruebas entre don Gonzalo y la facultad, y de nuevo él decidió abandonar la docencia en Derecho de la Católica, o sea que estuvo apenas 2 años, 77 y 78, en su segunda etapa. Entonces, ¿qué más nos puede contar, profesor? Bueno, don Gonzalo Vial también fue una persona que tuvo una virtud que pocos chilenos tuvieron. Él trabajó con dos presidentes, con Carlos Ibáñez del Campo y con el general Pinochet, y en una ocasión le preguntaron qué similitud o diferencia encontraba entre los dos. Entonces él señaló que efectivamente ambos tenían claramente la impronta del carácter militar, o sea, esto de la cortesía, de la puntualidad, cierta rudeza en algunos momentos, pero una persona ambos con mucha decisión en la toma de las grandes, digamos, de las grandes determinaciones que tenían que tomar para el país. Entonces fue muy interesante porque él fue uno de los pocos que pudo de alguna manera interactuar con ambos. También don Gonzalo fue una persona que se dedicó mucho a escribir y su memoria de cuando él se tituló la dirigió don Jaime Izaguirre. Y fue una memoria que hizo después fue bastante interesante en la historia patria, porque él se preocupó un poco de la concepción política que tenían las primeras élites independentistas de nuestro país, basadas en las teorías políticas que venían de España. Entonces, eso fue una simbiosis que él hizo ahí intelectual muy interesante.
y que permitió después a otros historiadores profundizar en distintas líneas de investigación respecto a estas temáticas. Claro, porque él fue explorando como nos ha pasado a todos, no, perdón, no me estoy comparando yo con don Gonzalo, digo, nos ha pasado a todos los que hemos publicado. Él fue explorando distintas posibilidades temáticas, ¿no? Para centrarse finalmente en la historia republicana de Chile y en concreto, sobre todo en el siglo XX. Él es el autor de esta tesis tan importante de la ruptura de los tres consensos. La ruptura del consenso doctrinario en la segunda mitad del siglo XIX, cuando esa común visión de lo que era el país se rompe, las disputas que se llaman a veces doctrinarias o teológicas entre la cosmovisión, la imago mundi, dice él, cristiano-católica, y la mirada más bien liberal, agnóstica y en algunos casos estrictamente masónica. Después la ruptura del consenso social, dice él, entre finales del siglo XIX y 1920, cuando los sectores dirigentes no son capaces de hacerse cargo de la llamada cuestión social. Y finalmente la ruptura del consenso político, que comienza justamente con la crisis de 1924 y que él prolonga hasta la crisis final de 1973. Entonces, esta es una manera muy notable, que ha sido obviamente muy discutida, no es que todo el mundo esté de acuerdo con esto, de entender por qué el país de hoy, por qué nos lamentamos tanto de fracturas, disensiones, incluso de la aparición cada cierto tiempo de una violencia extrema, porque se rompieron los consensos. Y él insistió mucho en los últimos años de su vida en la necesidad de recuperar consensos mínimos y que era imposible mantener la democracia formal con sus estructuras de sufragio periódico, renovación de autoridades, separación de los poderes, garantías individuales, si no había detrás un consenso que podríamos llamar moral, en el sentido genérico de la palabra, moral cultural, que le diera fuerza, que le diera estabilidad, sustentabilidad a las instituciones políticas y económicas. Bueno, quizás eso, recogiendo lo que usted hizo, Gonzalo, fue lo que también le dio, digamos, lo que lo movió a participar de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Recordemos que en la década de los 90 se creó esta comisión, justamente a lo mejor don Gonzalo, con esta nueva institucionalidad que empezaba a emerger, ¿verdad? Quería recuperar estos consensos y estos acuerdos en temas tan delicados. También don Gonzalo Vial fue uno de los fundadores de la revista ¿Qué pasa?, que fue una revista que se creó para justamente poder evitar el acceso al poder, ¿verdad?, de las ideas marxistas-leninistas que estaban en boga en su momento. Y ahí él cuenta una anécdota muy simpática porque señala que estaban bastante, digamos, dudosos respecto al nombre de la publicación. Y parte del comité de redacción de la revista era, que en paz descanse, Jaime Guzmán. Y fue él al que se le ocurrió finalmente colocarle revista ¿Qué pasa?, que era el título de una revista española en ese momento. Y él lo contaba porque también decía de que de alguna manera la revista ¿Qué pasa? Fue también muy importante porque ahí convergieron varias, digamos, de los grandes intelectuales que participaron posteriormente en el gobierno militar: Sergio de Castro, Hermógenes Pérez de Arce, Álvaro Bardón, Cristian Segers, en fin, varios nombres que después tuvieron destacada participación también en el ideario liberal del gobierno de las Fuerzas Armadas. Por eso él siempre destacaba que, de hecho, muchos de ellos también se fueron incluso al diario El Mercurio, algunos ya venían del Mercurio. Cómo ahí también se fue fraguando una serie de ideas que permitieron el desarrollo y el éxito del modelo cultural y económico que lograron implementar las Fuerzas Armadas. Así que también es interesante hacer esa cosa. Claro, don Gonzalo tenía una amplitud de intereses que pocas personas pueden haber exhibido en la historia de Chile y al mismo tiempo capacidad para desarrollar todos sus intereses. Porque además él necesitaba parar la olla. No solo parar la olla de una familia muy numerosa, vivían en Lo Barnechea desde siempre, diríamos, sino también parar la olla de los colegios. Entonces, él daba muchas conferencias que probablemente se hacía pagar de acuerdo a la categoría de lo que iba a exponer, no para su peculio personal, sino para poder financiar
colegios gratuitos, particulares subvencionados, por supuesto, pero gratuitos para los niños y niñas de Lo Barnechea que acudían a esos colegios. Y entonces trabajaba como abogado del Consejo de Defensa del Estado. Estuvo muchos años también en esas tareas, lo cual por otra parte le daba un gran sentido práctico a toda su investigación. No era un hombre que estuviera en las nubes, sino que estaba trabajando con el derecho del día a día, ¿eh? Y ahí es bueno recordar, ya para irnos acercando al final de esta breve reseña sobre la vida de este hombre tan notable, recordar esa afirmación dramática que hizo don Gonzalo en algún momento, de que bajo el amparo de la Constitución de 1925, todo era posible en Chile siempre que se hiciera, como lo decía además el Código Civil, de la forma prescrita por la Constitución. Y entonces él tenía, se lo he leído en distintos lados, una especie de fórmula. Decía, ¿habría sido posible la tortura? Sí, si hubiese sido legislada de acuerdo a la forma prescrita por la Constitución. ¿Habría sido posible la eliminación de un grupo político determinado hasta su completa aniquilación? Sí, de acuerdo a la forma prescrita por la Constitución. Es lo que él llamaba, así me lo enseñó y yo traté de transmitirlo a lo largo de mi docencia, el formalismo jurídico. La carencia de un conjunto de principios que podríamos llamar de derecho natural, que están de manera intangible en un sistema político y que deben ser respetados. Es lo que hemos llamado también en alguna otra oportunidad, que algunas cosas están fuera de la potestad legislativa. Y eso él lo veía con toda claridad, que uno de los dramas del derecho en Chile y por lo tanto de la política había sido que no hubiese un marco de referencia, porque se habían roto los consensos, un marco de referencia que le impidiese al legislador tocar grandes bienes de la patria, dañarlos. Bueno, eso lo acabamos de ver hace un año y medio atrás con el proyecto de la Convención Constitucional, donde todo era posible, donde la refundación estaba ahí a la vuelta de la esquina. ¿Alguna cosa final sobre la vida de don Gonzalo, estimado Jaime, que quieras volver a comentar? Bueno, destacar que también fue un gran creyente. O sea, don Gonzalo Villalpando tenía una fe muy sólida, por supuesto, que lo heredó también de don Jaime Izaguirre, y fue una persona que en ese sentido siempre hizo un servicio también a la Iglesia, en forma muy patriótica y muy generosa y muy desprendida. Era un hombre muy sencillo, de carácter muy fuerte, con una fortaleza irónica, no una fortaleza atrabiliaria, sino él desplegaba su fortaleza a través de la ironía, pero al mismo tiempo muy sencillo, y a pesar de todo el enorme despliegue público, uno podría decir un hombre quitado de bulla, un hombre sin aspiraciones ni de fama, ni de poder, y por supuesto mucho menos de dinero. Y muy bonito recordar que los últimos años de su vida, ya afectado por la enfermedad que lo llevaría a la muerte, siguió enseñando, esta vez ya en la Universidad de los Andes, donde le ofrecieron hacer un curso de Historia de Chile, y recuerdo que no alcancé a coincidir yo muchos años con él ahí en esa universidad, pero a veces me pedían el mismo taxista a mí para bajarme de allá de Mendoza, el mismo taxista que lo llevaba a él. Y me comentó alguna vez ese taxista lo dificultoso que ya era en la parte final de su vida para don Gonzalo ir y volver a su casa, porque la enfermedad se lo iba comiendo, lo iba minando, y que aún así quería cumplir con sus tareas de docencia. Un hombre absolutamente excepcional y muy digno. Afortunadamente estas editoriales que han ido manteniendo su legado al alcance y han ido unificando sus publicaciones, estas editoriales nos están haciendo el gran favor de que esté disponible la obra de don Gonzalo y seguramente más que la obra también la biografía de don Gonzalo para las nuevas generaciones. Bueno, Jaime, ha sido un agrado que hayamos vuelto a comenzar. No sé qué temporada es esta ya de esos grandes viejos, pero la próxima vez seguramente trabajaremos alguna gran señora. Muchas gracias por verlos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias, Jaime. Muchas gracias.